Los referentes del ámbito empresario, político y gremial están en Impacto Económico. Enfoque regional, opinión profesional. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico. Las soluciones existen. Auspicia este programa Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Negro. 50 años jerarquizando la profesión con visión de futuro. Bienvenidos, esto es Impacto Económico desde los estudios de Videocenter para todo el Alto Valle, Cutralcó, Plaza Huíncul, Zapala y Chosmalal. Anticipo de temas para hoy. En el segmento de Pymes vamos a dialogar con dos empresarios jóvenes del rubro de estaciones de servicio, Benjamín Ventura y Pablo Gritini. En mi comentario editorial, en el cuarto bloque, me voy a referir al tema de la corrupción. Y vamos a comenzar con el análisis del proyecto antidespidos. Seguramente cuando este programa salga al aire, recordamos que grabamos el miércoles, el programa que se emite el jueves, se habrá dado media sanción al proyecto que plantea la prohibición de realizar despidos sin causa y que reinstala la doble indemnización, tema que se va a tratar en senadores, para analizar cuáles pueden ser las consecuencias concretas de este proyecto de ser aprobado en el nivel de empleo. Hemos convocado al doctor Pablo Guido, doctor en Economía. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. ¿Qué consecuencias puede tener este proyecto antidespidos? El objetivo del proyecto es supuestamente que no se siga destruyendo empleo. Si querés, después vamos a hablar de las cifras, si esto es cierto o no. Pero conceptualmente lo que te puedo decir es, cuando una persona contrata un servicio laboral, lo que hace es, cuando hace las cuentas, es decir, no es solo el salario el que va a pagar, sino también los costos salariales, ¿sí? Que muchas veces son del 50 o más por ciento, sí, claro, por encima del salario, es decir, aportes y contribuciones patronales, la cuota sindical, etcétera, etcétera. Y además le tenés que sumar el costo contingente en caso de que vos tengas que desprenderte del trabajador por motivos, digamos, propios de la empresa o macroeconómicos, claro, digamos. Sí, sí. Entonces, este proyecto lo que hace es elevar ese costo salarial, porque una prohibición quiere decir que el costo se te va, no te digo infinito, pero te pega un salto. Sí, sí, aumenta el riesgo. Claro. Yo el otro día estaba pensando, esto puede ser como un gran cromañón. O sea, ningún chico hubiera entrado al boliche a escuchar música sabiendo que podía suceder lo que sucedió y las puertas estaban cerradas. Claro, es decir, claro, sería una locura entrar en un lugar de eso. Lo mismo puede pasar en caso de aprobarse este proyecto, porque un empresario, al elevarse los costos, ¿sí?, de despido, claro, y la prohibición de despedir por ciertas modalidades a un empleado, le genera, digamos, más dudas con respecto digamos, al beneficio de contratar a esta persona. Entonces, vos imaginate, este proyecto ingresa al Congreso Nacional, se hace conocer al público en general. ¿Qué estará pasando en estos días con respecto a las contrataciones? ¿Qué estará pasando? Porque no sabemos si va a ser aprobado, si se va a sancionar la ley y si el presidente, como dijo, la va a vetar o no. Entonces, ¿qué estará sucediendo con las contrataciones? ¿Qué estará sucediendo con aquellas personas que, estando suspendidas, pueden llegar a pasar a estar despedidas? Porque si todos nos adelantamos a lo que puede llegar a pasar. Claro, de acuerdo. Si el costo de algo, de un producto, vos crees que tiene grandes probabilidades de subir en el futuro, te adelantás y lo compras ahora. Si el costo de despedir dentro de un par de días va a ser mayor al que es actualmente, aquellas personas que estén en esa situación, en la empresa suspendidos, claro, probablemente sean despedidos hoy. Claro. Claramente perjudica más a las personas que no tienen empleo, ¿no? Bueno, y después, al cerrarse las puertas, o sea, al elevar
la indemnización lo que haces es que el empresario se arregle con, digamos, los empleados que tiene hoy. Podrán aumentarle las horas extras, trabajando más, pero sin contratar a nuevos empleados. Ahora, de nuevo, la superstición de pensar que porque prohibís algo, solucionás un problema. Bueno, a ver, y no estamos hablando del mercado negro. Lo que esto potencia es el mercado informal. Claro, tal cual. Entonces, la informalidad podría llegar a aumentar con respecto a las tasas que hoy tenemos. Bueno, vos planteaste uno de los problemas que ya hoy tiene el mercado laboral. Cuando pones barreras de salida, es decir, complicás la desvinculación de una persona, ponés barreras de entrada. Claro. Yo conozco muchos empresarios, a vos te pasará que te dicen, no, mirá, podría ampliarme por un local, pero la verdad no me quiero complicar con la gente, con los despidos, con los juicios. Eso es lo que parece que no se termina de entender, ¿no? Claro, lo que pasa es que en estos últimos años, donde ciertos diputados del oficialismo anterior, especializados en temas laborales, hacían proyectos y muchos se aprobaban, le complicaron la dinámica al mercado laboral. Es decir, claro. Y esto no lo vimos con toda su crudeza, porque el sector público salió de ambulancia a rescatar todas aquellas personas que no eran contratadas porque estas leyes laborales complicaban la contratación. Es decir, recordemos que la cantidad de empleados públicos hace 12 años era de 2 millones, nación, provincia, municipio, y hoy es de 3 millones y pico. Claro. O sea, esta ambulancia, que fue el sector público, operó como un sustituto del sector privado en lo que hace a la contratación. Tenemos un desempleo encubierto que es pagado por el sector privado vía mayor gasto público por más sueldo de empleados públicos. Es decir, en la provincia de Neuquén, las últimas cifras del INDEC dan una tasa de desempleo 2,9%. Es decir, estos son tasas de desempleo de países como Suiza o en algunos momentos Estados Unidos, con una flexibilidad laboral enorme. Y esos países, cuando se habla de flexibilidad laboral en Argentina, muchos tiemblan porque lo asemejan a salarios, digamos, muy bajos. En Suiza los salarios son muy altos, la gente no vive mal, en Estados Unidos lo mismo. Claro. Sí, países, digamos, más parecidos a la Argentina, como Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Por ejemplo. Eran parecidos. No así en Europa continental, donde las regulaciones y los costos laborales son tan altos que hacen que algunos países como España superen tasas de desempleo del 20% y encontramos en otros, Francia, situaciones similares. Es decir, yo no creo que en Neuquén la desocupación sea del 2,9%. Sí. Bueno, acá en Neuquén también tenemos un sobreempleo estatal, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hace un par de años el INDEC, como manera de adulterar o manipular las cifras del mercado laboral, lo que hizo fue inflar la cantidad de población económicamente activa. Es decir, por ejemplo, de los 31 aglomerados que se relevaban, eran 26 millones de personas. Al subirlo a 28, tu comparación con los desempleados, la tasa de desempleo te va a dar menos. Claro. No es lo mismo 100.000 desempleados contra una población activa de 1 millón que de 1,5 millones. Claro, entonces, denominador más grande. Exacto. Entonces, enjuagaron, digamos, la tasa de desempleo de esa manera. Vos diste datos de desempleo en Neuquén. ¿A nivel país cómo estamos? A nivel país está menos del 6%, 5,8, 5,7. De nuevo, el mismo razonamiento. Lo que pasa es que esto no se ha visto porque los gobiernos han sido una gran bolsa de trabajo. Claro, claro. Sí, que es una engañapichaca. A ver, hace 15 años, cuando tuvimos la crisis del 2001, ya el empleo público en la Argentina estaba expandido. Claro. ¿Sí? Había más gente de la que debía haber, comparando con otros países de la región, ¿sí? Comparando cantidad de empleados públicos por habitante, claro, cada 100 habitantes. Sí, porque en esto hay estándares, ¿no? Claro. Bueno, a ese sobreempleo del sector público le sumamos un 50-60% más en 12 años, 13. Con lo cual, claro, digamos, es insostenible esta masa laboral trabajando en ese sector, porque le resta competitividad al sector privado, que es el que tiene que bancar a través de los impuestos todo este
no sé llamarlo gasto improductivo, pero no Sí, son recursos sí. bien asignados. Sí, sí, sabemos que todavía hay ñoquis a pesar de los despidos. Ahora, ¿cuáles deberían ser las condiciones necesarias para tener un mercado laboral en el que aumente la demanda de empleo, que haya más empresas, comercios que quieren contratar personal, en el que disminuya el empleo en negro, que haya más empleo en blanco, que los salarios tiendan a aumentar? ¿Qué condiciones se deberían dar? Bueno, ahí tenés varias aristas. Para que los salarios aumenten necesitas dos condiciones. Una es que haya más inversiones. Es decir, si vos no generás un proceso de inversión, capitalizás la economía, o para ponerlo en términos sencillos, le metés máquinas y equipos a la empresa, el empleado no puede aumentar su productividad. Si yo fabrico 10 camisas por mes, la única manera de aumentar la productividad pasando a 15, 20, 30 es con mejor maquinaria, mejor tecnología. Eso primero. Con lo cual, vos tenés que generar las condiciones macroeconómicas para que vengan las inversiones, sea de argentinos o de extranjeros. Sí, sí, claro. Me da exactamente lo mismo. Y lo otro, la otra condición para que aumenten los salarios es que haya cada vez más empresas demandando empleo. Es decir, Claro. te voy a poner el caso extremo, ridículo. Si por ley se eliminaran todas las empresas de la Argentina, si se prohíbe el funcionamiento de todas las empresas de la Argentina excepto una, ¿cuál es el salario que ofrecería esa única empresa? Cercano a cero. Claro. ¿Sí? Porque es la única que estaría demandando. Entonces vos tenés que generar el efecto contrario. Cuanto más empresas existan, más posibilidades tiene el empleado de Claro. elegir. Claro, porque al aumentar la demanda del servicio del trabajo, Claro. aumenta el precio. Claro. Como cuando aumenta la demanda de un bien. Exacto. Entonces ahí tenés dos combinaciones. Más empresas demandando trabajo y más empresas invirtiendo. Esa combinación Claro. hace que el salario aumente. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina hace 100 años aproximadamente? Y por eso vinieron millones y millones de personas a instalarse, la mayoría en la Argentina. Claro, claro. Acá, claro, es importante lo que vos planteás porque hay que entender que el aumento del salario no depende del nivel de contundencia de los sindicatos ni de la benevolencia del empresario, sino que tiene que ver con la inversión de capital. En otros Estados Unidos hay sueldos más altos, los mexicanos se arriesgan a cruzar el desierto para trabajar en Estados Unidos, no porque el empresario sea más bueno, porque el trabajo es más escaso en relación al capital. Exacto. Entonces, lo que tenés que generar es una corriente continua de inversiones que te permita aumentar la productividad y conjuntamente con más empresas demandando trabajo, haces una explosión en términos salariales para arriba impresionante. Es decir, los salarios reales tienden a crecer. Esa sería la combinación. Y después tenés que hacer que esas contrataciones sean lo más baratas posible. ¿Qué significa? Baratas no en términos salariales, Claro. sino baratas en términos de esa cuña que hay entre el salario que paga, Claro. el salario de bolsillo que se lleva el empleado y el costo total que paga el empleador, que de nuevo muchas veces Claro. es el 50-60% Claro, la tal cual, diferencia. tal cual. Entonces ahí tenés, de nuevo, cuota sindical, aportes patronales, Claro, sí. este costo de la indemnización, porque Claro. es algo que está incorporado en las cuentas de alguien que va a contratar a una persona. Sí, sí. Yo hablaba del tema de las pymes en la apertura. Las pymes claramente se ven perjudicadas con este proyecto de ley antidespidos, ¿no? Bueno, sí, es decir, no es lo mismo una gran empresa, no sé, en la industria automotriz hay 6, 7, 8, 10 empresas que tienen un capital impresionante y se pueden bancar, digamos, este Claro. tipo de costos. Pero imaginémonos una pyme. Las pymes en la Argentina son las grandes demandantes de trabajo. Claro. ¿Sí? Una empresa que no tiene más de 5 empleados, donde el hecho de despedir a alguien le genera un costo, porque ha tenido que capacitarlo. La relación con el empleado en la pyme entre el dueño y el empleado no es el mismo, ya hay relaciones directa. personales, Claro, más directas. Entonces le complica la vida. Le complica la vida y significa que si vos le complicás la vida a las pymes, la creación de empleo en la Argentina no es tan grande. Sí, claro, claro. Ahora,
A tu juicio, en la clase política, o en una buena parte de la clase política, ¿hay ignorancia, hay demagogia al apoyar estos proyectos? A ver, vamos por el lado del vaso lleno. El presidente, creo que con total inteligencia, dijo que si esta ley se sanciona, la va a vetar, porque eso generaría todos estos problemas que estamos mencionando acá. Con lo cual, digamos, hay una luz de esperanza, es decir, se está entendiendo, por lo menos de parte del oficialismo que está bien en la Argentina, que esto no genera los beneficios que están en los fundamentos de la ley, sino todo lo contrario, ¿sí? Además, que es algo que estábamos mencionando al principio, el empleo no se ha destruido en la Argentina, por lo menos lo que el Ministerio de Trabajo de la Nación marca entre el primer trimestre de este año y el primer trimestre del año pasado. El empleo en los grandes centros urbanos, Tucumán, Rosario, Santa Fe, Capital, Mendoza, Paraná, etcétera, el empleo ha aumentado 0,4%. No es mucho, pero te marca que no hay una destrucción fenomenal en el empleo. En términos globales, después cuando vos haces un zoom a cada sector, sí, ahí tenés problemas en el sector de la construcción, que hay una baja del 11%, pero también tenés incrementos en otros sectores, ¿sí? Industria, servicios. Sí, claro. En comercio está estancado, pero lo que tenés que... A ver, no estamos, por lo menos entre este periodo, los 3 primeros meses de 2016 contra el mismo periodo de 2015, según la cifra del Ministerio de Trabajo, en un proceso de destrucción de empleo. Pablo, última consulta para terminar. Tu opinión con respecto a los despidos que se están produciendo en el Estado, en el sector público. A ver, estábamos diciendo que se aumentó la cantidad de 2 millones a 3 millones y pico. Está sobrepoblada la administración pública en todos los niveles, nación, provincia, municipio. El problema no es, digamos, ya sabés lo que tenés que hacer. Si vos tenés que adecuar la cantidad de empleados públicos a la cantidad de habitantes, ¿sí? El tema es cómo hacerlo y en los plazos. Por eso es muy importante, yo creo que esta cantidad de empleados públicos es insostenible, además porque los que están adentro no van a cobrar salarios acordes a un nivel digno de, digamos, de vida. Es decir, vos cuando tenés demasiados empleados y tenés una masa salarial que tenés que distribuir entre esos, el salario va a ser bajo. Entonces vos lo que tenés que hacer es generar, digamos, adecuar la cantidad de empleados públicos y a la vez darle la oportunidad a esta gente para que se inserte en el sector privado, con lo cual, por eso es muy importante un plan integral. Es decir, simultáneamente a estos despidos, darle la oportunidad a la gente para que se inserte. A ver, dicho esto, hay diferentes maneras de reducir la planta de empleados públicos. Una alternativa es congelar la planta, es decir, todas aquellas personas que se jubilan o se mueren, congelar la planta y eso a lo largo del tiempo te va a ir permitiendo reducir la cantidad de empleados. Esa es una manera muy gradual. La otra manera es, bueno, despedir de a miles de empleados, pero no los podés dejar sin ningún sustento económico, con lo cual los tenés que indemnizar y darle, por decir algo, durante subsidio de desempleo. 12, 24, 36 meses la posibilidad, es decir, un subsidio. Con lo cual... y mientras tanto generar las condiciones para aumentar la inversión para que esas personas se reinserten. Por eso es muy importante un plan global. ¿Sí? No es que esto, a ver, un plan integral es porque a uno se le ocurre, es porque los frentes abiertos son demasiados. Entonces no solo tenés un problema de sobreempleo, sino tenés un problema de falta de inversiones, falta de empresas, etc. Pablo, gracias por tu aporte. Bueno, gracias por la invitación de nuevo. El doctor Pablo Guido, ¿qué profesor se pierde en la Universidad del Comahue? Pausa y el segmento de Pymes. Ya venimos. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico.
Sangor Seguros, en Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.